Quiero hablar contigo hoy con toda la sinceridad de la que soy capaz. No vengo a ofrecerte fórmulas mágicas ni soluciones superficiales. Vengo a hablarte de algo que he visto transformar vidas de manera radical, algo que es tan antiguo como la humanidad misma y tan necesario hoy como lo fue hace 2000 años. El poder del perdón que libera tu corazón y tu futuro. Permíteme comenzar por reconocer algo que ambos sabemos, aunque rara vez lo admitimos. Todos llevamos heridas, todos hemos sido lastimados, todos hemos experimentado la traición, el rechazo, la injusticia y todos en algún momento hemos sentido ese fuego ardiente en el pecho que llamamos resentimiento. Es una sensación tan humana, tan comprensible. Cuando alguien nos hiere, cuando nos traicionan, cuando nos abandonan, cuando nos mienten, algo dentro de nosotros grita pidiendo justicia. Queremos que las cosas se arreglen, queremos que el culpable pague, queremos que el mundo reconozca nuestro dolor y nuestra razón. Pero aquí está la verdad que he descubierto a lo largo de mi vida. Mientras esperamos que el mundo nos dé la razón, mientras esperamos que el culpable pague, mientras nos aferramos a nuestro derecho de estar enojados, heridos y resentidos, hay algo que sucede dentro de nosotros. Nos convertimos en prisioneros, no de quien nos hirió, sino de nuestro propio corazón. Nos convertimos en guardianes de nuestra propia cárcel, y las rejas que nos aprisionan están hechas de amargura, resentimiento y dolor no resuelto. He conocido personas que han dedicado años enteros de su vida a alimentar su ira. He conocido madres que no hablan con sus hijas, padres que no hablan con sus hijos, hermanos que se han convertido en extraños, amigos que se han convertido en enemigos. He conocido personas que llevan 30, 40, 50 años guardando rencor por algo que sucedió hace décadas. Y cada vez que los miro a los ojos, veo lo mismo. Prisioneros, personas que están vivas, que respiran, que se mueven por el mundo, pero que por dentro están encadenadas a un momento del pasado que no pueden soltar. Y lo más trágico de todo es que la persona que los hirió, en muchos casos, ni siquiera recuerda lo que hizo, o peor aún, ni siquiera sabe que causó tanto dolor. Mientras tanto, la víctima sigue pagando el precio día tras día, año tras año, permitiendo que una herida del pasado defina su presente y determine su futuro. Esto no es vida, esto no es lo que fuimos creados para hacer. Fuimos creados para la libertad, para la paz, para el amor. Pero no podemos experimentar ninguna de estas cosas mientras nuestro corazón esté lleno de veneno. Y el resentimiento, créeme cuando te digo esto, es el veneno más letal que existe. No mata el cuerpo de inmediato, pero mata el alma lentamente. Mata la alegría, mata la paz, mata la capacidad de amar, mata la esperanza. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Sé que en tu mente hay preguntas, objeciones, argumentos válidos. Pero Billy, me dirías si estuvieras aquí frente a mí, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes el dolor que me causaron, tú no entiendes la profundidad de la traición, la magnitud de la injusticia. No puedes pedirme que simplemente olvide y perdone como si nada hubiera pasado. Y tienes razón, no sé exactamente lo que te hicieron, no conozco los detalles específicos de tu dolor, pero sé esto. He visto suficiente sufrimiento humano en mi vida para saber que el dolor es real, profundo y devastador. He estado con madres que perdieron a sus hijos por la violencia. He estado con esposas que fueron abandonadas después de décadas de matrimonio. He estado con hijos que fueron abusados por aquellos que debían protegerlos. He estado con personas que fueron traicionadas por sus amigos más cercanos, robadas por sus socios, destruidas por aquellos en quienes confiaban. Sé que el dolor es real y nunca, jamás te pediría que lo minimices o que finjas que no sucedió. El perdón no es negar la realidad. El perdón no es decir que lo que te hicieron está bien. El perdón no es olvidar ni es pretender que el dolor no existió.
El perdón es algo mucho más profundo y mucho más poderoso que todo eso. El perdón es una decisión consciente, deliberada, de soltar el derecho de venganza. Es una decisión de liberar a la persona que te hirió de la deuda que tiene contigo. Es una decisión de dejar de permitir que esa persona, ese evento, esa situación del pasado controle tu presente y determine tu futuro. Y aquí está la parte que muchos no entienden. Cuando perdonas, no estás haciendo un favor a la persona que te hirió. Cuando perdonas, te estás haciendo un favor a ti mismo. Te estás liberando, te estás quitando las cadenas, te estás permitiendo vivir de nuevo. He visto esto suceder innumerables veces. He visto a personas que llevaban décadas cargando un peso terrible, finalmente soltarlo a través del perdón. Y cada vez que lo veo, es como ver a alguien nacer de nuevo. Es como ver a un prisionero salir de su celda después de años de encierro. La luz regresa a sus ojos, la vida regresa a su rostro, la esperanza regresa a su corazón. Recuerdo a una mujer que conocí hace muchos años. Su esposo la había abandonado con 3 hijos pequeños. La dejó sin dinero, sin apoyo, sin explicación. Simplemente desapareció un día y nunca volvió. Ella pasó años criando a esos niños sola, trabajando 2, a veces 3 empleos, sacrificando todo. Y mientras hacía todo esto, alimentaba un odio profundo hacia ese hombre que la había abandonado. Cada noche, antes de dormir, pensaba en él. Pensaba en cómo arruinó su vida. Pensaba en cómo debería pagar por lo que hizo. Pensaba en cómo le gustaría que sufriera tanto como ella había sufrido. Sus hijos crecieron, se fueron de casa y ella se quedó sola con su amargura. Seguía trabajando, seguía viviendo, pero no estaba viva, no realmente. Estaba existiendo, sobreviviendo, pero no estaba viviendo. Un día vino a verme, estaba enferma, agotada, destruida por dentro, y me dijo: Billy, he gastado toda mi vida odiando a ese hombre. Y ahora me doy cuenta de que él siguió adelante hace décadas. Probablemente tiene otra familia, otra vida, y ni siquiera piensa en mí. Mientras tanto, yo he dedicado cada día de mi vida a odiarlo. ¿Quién es realmente el prisionero aquí? Fue un momento de claridad devastadora. Y allí mismo, en esa conversación, ella tomó una decisión, decidió perdonar, no porque él lo mereciera, no porque lo que él hizo estuviera bien, sino porque ella merecía ser libre. Ella merecía vivir los años que le quedaban sin esas cadenas. Ella merecía tener paz. No fue fácil. El perdón nunca es fácil. No es un interruptor que enciendes y de repente todo está bien. Es un proceso, es una decisión que a veces tienes que tomar cada día, a veces cada hora. Es una batalla, pero es una batalla que vale la pena pelear, porque al otro lado de esa batalla hay libertad. Ahora déjame decirte algo más profundo, algo que va al corazón de lo que significa ser humano. Todos, absolutamente todos, necesitamos perdón. No solo necesitamos perdonar a otros, sino que necesitamos ser perdonados nosotros mismos, porque todos, sin excepción, hemos herido a otros. Todos hemos dicho palabras que no debimos decir, todos hemos hecho cosas que no debimos hacer, todos hemos fallado, traicionado, lastimado, destruido. Y aquí está una de las verdades más difíciles de enfrentar. A menudo, las personas a quienes más les cuesta perdonar a otros son las personas que más luchan con perdonarse a sí mismas. Proyectamos nuestra propia culpa no resuelta en nuestra incapacidad de perdonar a otros. Somos duros con otros porque somos duros con nosotros mismos. Nos negamos a dar gracia a otros porque no hemos aprendido a recibir gracia nosotros mismos. He conocido personas que han cometido errores terribles en su vida, errores que destruyeron matrimonios, que arruinaron familias, que causaron un sufrimiento incalculable.
Y aunque otros los hayan perdonado, aunque hayan pasado décadas, aunque hayan cambiado completamente, no pueden perdonarse a sí mismos. Se despiertan cada mañana con el peso de lo que hicieron. Se van a dormir cada noche con el recuerdo de su fracaso. Viven como si estuvieran condenados, aunque ya hayan cumplido su sentencia. Y quiero decirte algo con toda la autoridad que puedo reunir. Si esto eres tú, si llevas años castigándote por algo que hiciste, si no puedes soltar la culpa, si no puedes perdonarte a ti mismo, escúchame con atención. Hay perdón para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán terrible creas que es tu pecado, no importa cuántas veces hayas fallado, hay perdón para ti. Esta es la parte más hermosa y más radical del mensaje que he dedicado mi vida a compartir. El perdón de Dios no es algo que ganamos, no es algo que merecemos, no es algo que alcanzamos a través de nuestros esfuerzos o nuestras buenas obras. El perdón de Dios es un regalo, es gracia pura, es amor incondicional, es ofrecido libremente a todos los que están dispuestos a recibirlo. Cuando Jesús estaba en la cruz, rodeado de aquellos que lo habían traicionado, que lo habían negado, que lo habían abandonado, que lo habían crucificado, dijo algo extraordinario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento de su mayor sufrimiento, en el momento de su mayor dolor, su respuesta fue perdón, no venganza, no ira, no maldición, perdón. Este es el corazón de Dios, este es el carácter de aquel que nos creó y este es el modelo que se nos ha dado para nuestras propias vidas. Hemos sido perdonados, por lo tanto debemos perdonar. No porque sea fácil, sino porque es necesario. No porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros necesitamos ser libres. Pero permíteme ser completamente honesto contigo. Hay algo que impide a muchas personas experimentar este perdón. Hay algo que mantiene a millones de seres humanos atrapados en culpa, vergüenza y resentimiento, incluso cuando el perdón está disponible para ellos. Y eso es el orgullo. El orgullo nos dice que no necesitamos perdón. El orgullo nos dice que no somos tan malos como otros. El orgullo nos dice que podemos arreglar las cosas por nuestra cuenta. El orgullo nos impide admitir nuestras fallas, reconocer nuestras debilidades, confesar nuestros pecados. Y mientras el orgullo reine en nuestro corazón, el perdón no puede entrar. He visto esto una y otra vez. Personas que están claramente rotas, claramente necesitadas, claramente sufriendo, pero que se niegan a admitirlo, se niegan a pedir ayuda, se niegan a reconocer que necesitan algo más grande que ellos mismos. Y así permanecen atrapados no por falta de solución, sino por falta de humildad para aceptar la solución. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto es profundamente cierto. No es que Dios no quiera perdonar al orgulloso, es que el orgulloso no puede recibir el perdón porque cree que no lo necesita. Es como tratar de llenar una copa que está boca abajo. No importa cuánta agua viertas, no puede entrar mientras la copa esté en esa posición. Entonces, el primer paso hacia la libertad, hacia la sanidad, hacia la paz, es la humildad, es la honestidad radical de admitir: necesito ayuda, he fallado, he herido a otros, he sido herido, no puedo arreglar esto por mi cuenta, necesito perdón, necesito gracia, necesito un poder más grande que yo mismo. Y cuando llegamos a ese lugar, cuando finalmente quebramos nuestro orgullo y nos humillamos, algo extraordinario sucede. Descubrimos que Dios ha estado esperando todo el tiempo. Descubrimos que su misericordia es más grande de lo que jamás imaginamos. Descubrimos que su amor es incondicional, inagotable, transformador. He visto asesinos ser perdonados. He visto adúlteros ser restaurados. He visto a ladrones ser transformados. He visto a mentirosos convertirse en personas de integridad.
He visto a abusadores convertirse en protectores. He visto a los quebrantados convertirse en sanadores. Y todo comienza con una decisión simple pero profunda. La decisión de recibir el perdón de Dios y extender ese perdón a otros y a nosotros mismos. Ahora bien, quiero ser claro sobre algo importante. El perdón no significa que no haya consecuencias. El perdón no elimina la responsabilidad. Si alguien te ha herido, especialmente si ha sido un daño severo o abuso, tienes todo el derecho de establecer límites saludables. Tienes todo el derecho de protegerte. Tienes todo el derecho de buscar justicia a través de los canales apropiados. Perdonar a alguien no significa que debas confiar en esa persona nuevamente. La confianza se gana. La confianza requiere tiempo, arrepentimiento genuino, cambio demostrado. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que no es sabio o seguro tener una relación cercana con esa persona. El perdón libera tu corazón del veneno del resentimiento, pero no te obliga a poner en riesgo tu bienestar o seguridad. Y si has cometido errores graves, si has herido a otros profundamente, el perdón de Dios no elimina las consecuencias naturales de tus acciones. Puede haber consecuencias legales, puede haber consecuencias relacionales, puede haber consecuencias emocionales y prácticas que tengas que enfrentar. El perdón de Dios te limpia espiritualmente, te restaura relacionalmente con Él, te da un nuevo comienzo. Pero parte de ese nuevo comienzo puede incluir asumir responsabilidad por el daño causado, hacer restitución donde sea posible y aceptar humildemente las consecuencias de tus decisiones pasadas. Este es el equilibrio del perdón verdadero. No es superficial, no es barato, no es una excusa para evitar responsabilidad. Es profundo, costoso y transformador. Y requiere algo de nosotros. Requiere que enfrentemos la verdad de quiénes somos y lo que hemos hecho, tanto el bien como el mal. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha conmovido profundamente. Es la historia del hijo pródigo. Un joven demanda su herencia de su padre, esencialmente diciéndole: desearía que estuvieras muerto para poder tener tu dinero ahora. El padre, increíblemente, le da lo que pide. El joven toma todo, se va lejos y desperdicia todo en una vida de exceso y egoísmo. Cuando finalmente lo pierde todo y se encuentra alimentando cerdos, hambriento y desesperado, llega a un momento de claridad. Decide regresar a casa, no esperando ser recibido como hijo, sino esperando quizás poder trabajar como sirviente. Pero cuando todavía está lejos, su padre lo ve. Y en lugar de esperarlo con ira, en lugar de preparar un discurso sobre responsabilidad y consecuencias, en lugar de hacerlo sufrir por un tiempo para que aprenda su lección, el padre corre hacia él, corre. Un hombre de edad, un hombre de dignidad, levanta su túnica y corre como un niño. Y cuando llega a su hijo, no lo reprende, no le da un sermón, lo abraza, lo besa y le dice a sus sirvientes: traigan el mejor vestido, pongan un anillo en su dedo, preparen una fiesta. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ahora es encontrado. Esta es una imagen del corazón de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto hayas desperdiciado, no importa cuán profundamente hayas fallado. Si te vuelves hacia Él, si das ese primer paso de regreso a casa, Él está corriendo hacia ti, no para castigarte, sino para abrazarte, no para condenarte, sino para restaurarte, no para recordarte tu fracaso, sino para celebrar tu regreso. Pero aquí está la parte interesante de la historia. Hay otro hijo, el hermano mayor. Él nunca se fue, él nunca desperdició nada. Él trabajó fielmente todos esos años. Y cuando ve que su padre celebra el regreso de su hermano menor, se enoja, se resiente, se niega a entrar a la fiesta y le dice a su padre: he trabajado para ti todos estos años. Nunca desobedecí tus órdenes y nunca me diste ni siquiera un cabrito
para celebrar con mis amigos, pero cuando este hijo tuyo regresa después de desperdiciar tu dinero con prostitutas, matas el becerro gordo para él. Y la respuesta del padre es reveladora. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ahora es encontrado. Esta historia nos muestra dos tipos de personas que necesitan perdón. Está el hijo pródigo, que sabe que ha fallado y necesita desesperadamente ser perdonado. Y está el hermano mayor, que cree que no ha fallado, que cree que ha hecho todo bien, pero cuyo corazón está lleno de resentimiento, juicio y falta de misericordia. La verdad es que ambos necesitan perdón. El hijo pródigo necesita ser perdonado por su rebelión evidente. El hermano mayor necesita ser perdonado por su orgullo oculto. Y ambos necesitan aprender a perdonar. El hijo pródigo necesita perdonarse a sí mismo por lo que hizo, y el hermano mayor necesita perdonar a su hermano y soltar su resentimiento. ¿Cuál de estos dos eres tú? O quizás eres ambos en diferentes áreas de tu vida. Hay áreas donde sabes que has fallado gravemente, donde necesitas recibir perdón. Y hay otras áreas donde te sientes justificado, donde estás guardando resentimiento hacia otros que crees que no han vivido como deberían. La invitación del perdón es para ambos, para el que sabe que ha fallado y para el que cree que ha hecho todo bien, porque todos hemos fallado, todos nos hemos quedado cortos. Todos necesitamos misericordia, gracia y perdón, y todos necesitamos aprender a extender esa misericordia, gracia y perdón a otros. Déjame compartir contigo algo que he aprendido a lo largo de los años. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Muchas personas esperan sentir ganas de perdonar antes de perdonar. Esperan que el dolor disminuya, que la ira se desvanezca, que de alguna manera se sientan bien con lo que sucedió. Y mientras esperan esos sentimientos, nunca llegan al perdón. Pero el perdón verdadero comienza con una decisión de la voluntad. Es una elección consciente de soltar, independientemente de cómo te sientas. Y lo que he descubierto es que cuando tomas esa decisión, cuando dices, elijo perdonar, incluso si no siento ganas de hacerlo, algo comienza a cambiar. No de inmediato, no siempre de manera dramática, pero gradualmente, con el tiempo, tus sentimientos comienzan a alinearse con tu decisión. Es como cuando aprendes a amar a alguien. El amor verdadero, el amor comprometido, no siempre comienza con sentimientos intensos. A veces comienza con una decisión de compromiso. Y luego, a medida que vives ese compromiso, a medida que eliges amar día tras día, los sentimientos profundos comienzan a desarrollarse. El perdón funciona de manera similar. Decides perdonar y luego día tras día, momento a momento, cuando los recuerdos regresan, cuando el dolor resurge, cuando la ira intenta regresar, vuelves a tu decisión. Dices, ya perdoné esto, ya lo solté, no voy a tomar esa carga de nuevo. Y con el tiempo, el poder de esos recuerdos dolorosos disminuye, no porque olvides, sino porque ya no permites que definan tu presente. No porque el dolor no fuera real, sino porque has elegido no permitir que controle tu futuro. He hablado mucho sobre perdonar a otros y recibir el perdón de Dios, pero hay un tercer tipo de perdón que es igualmente importante y quizás igualmente difícil: perdonarte a ti mismo. Hay millones de personas en este mundo que están atrapadas en un ciclo de autocondenación. Han cometido errores, han fallado, han herido a otros. Y aunque otros los hayan perdonado, aunque Dios los haya perdonado, no pueden perdonarse a sí mismos. Se despiertan cada día con el peso de su culpa. Se van a dormir cada noche con el recuerdo de su fracaso. Viven en una prisión de su propia creación, castigándose una y otra vez por cosas que ya han sido perdonadas.
Y quiero decirte algo con toda la claridad que puedo. Si Dios te ha perdonado, si aquellos a quienes heriste te han perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Eres más santo que Dios? ¿Son tus estándares más altos que los suyos? ¿Es tu juicio más justo que el suyo? La incapacidad de perdonarte a ti mismo es, en muchos casos, una forma de orgullo disfrazado de humildad. Es como decir, mi pecado es demasiado grande para ser perdonado. El sacrificio de Cristo no es suficiente para cubrir lo que yo hice. La gracia de Dios tiene límites y yo los he superado. Pero esto no es cierto. Esto nunca ha sido cierto. La gracia de Dios no tiene límites. Su misericordia es infinita. Su amor es incondicional. No hay pecado demasiado grande. No hay falla demasiado severa. No hay error demasiado terrible que esté fuera del alcance de su perdón. Cuando Juan escribió en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dijo algunos pecados, dijo toda maldad, toda, sin excepciones, sin exclusiones, sin límites. Entonces, si has estado cargando culpa por algo que hiciste hace años, si has estado castigándote por un error del pasado, si has estado viviendo en autocondenación, déjame decirte esto: es hora de soltar, es hora de aceptar el perdón que ya te ha sido dado, es hora de perdonarte a ti mismo. Esto no significa minimizar lo que hiciste, esto no significa ignorar el daño que causaste. Esto no significa evitar responsabilidad. Significa reconocer que has sido perdonado, que has cambiado, que estás comprometido a vivir diferente y que continuar castigándote no ayuda a nadie, menos a ti mismo. De hecho, cuando te niegas a perdonarte a ti mismo, no solo te lastimas a ti mismo, sino que limitas tu capacidad de ser útil a otros. Porque cuando vives en culpa y vergüenza, cuando estás constantemente mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante, no puedes servir efectivamente a aquellos que te rodean. No puedes ser la mejor versión de ti mismo. No puedes cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Dios no te perdonó solo para que pudieras seguir siendo miserable. Te perdonó para que pudieras ser libre, para que pudieras vivir con propósito, para que pudieras ser una fuente de bendición para otros. Y eso requiere que aceptes su perdón completamente y que te perdones a ti mismo. Ahora, déjame abordar algo que sé que está en la mente de muchos. ¿Qué pasa cuando la persona que necesitas perdonar no está arrepentida? ¿Qué pasa cuando no ha pedido perdón? Cuando ni siquiera reconoce que hizo algo malo, cuando tal vez ni siquiera está viva o accesible. Esta es una pregunta importante porque muchas veces la falta de arrepentimiento de la otra persona se convierte en nuestra excusa para no perdonar. Pensamos, ¿cómo puedo perdonar a alguien que ni siquiera está arrepentido? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que probablemente volvería a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad? Y aquí está la verdad liberadora. El perdón no depende del arrepentimiento de la otra persona. El perdón es tu decisión, independiente de la respuesta del otro. Perdonas no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre. Perdonas no porque la otra persona haya cambiado, sino porque tú necesitas soltar el veneno que está matando tu alma. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esto en la cruz. Cuando oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo estaban crucificando no estaban arrepentidos, no estaban pidiendo perdón. De hecho, estaban en el acto mismo de matarlo. Y aún así, Él los perdonó. No esperó a que se arrepintieran, no esperó a que reconocieran su error. Los perdonó en el momento de la ofensa. Este es el nivel de perdón al que somos llamados. No es fácil. De hecho, es humanamente imposible. Pero con la ayuda de Dios, con su gracia trabajando en nosotros, es posible. Podemos perdonar incluso cuando no hay arrepentimiento.
Podemos soltar incluso cuando no hay reconciliación. Podemos liberar nuestro corazón incluso cuando la otra persona nunca cambia. Y esto es importante entenderlo. Perdón y reconciliación no son lo mismo. El perdón es algo que haces tú solo. Es una decisión unilateral de soltar el resentimiento y la amargura. La reconciliación, por otro lado, requiere dos personas. Requiere arrepentimiento del ofensor y perdón del ofendido. Requiere cambio, reconstrucción de confianza, tiempo. Puedes perdonar a alguien sin reconciliarte con esa persona. Y en algunos casos, especialmente en casos de abuso severo o daño continuo, la reconciliación puede no ser apropiada o segura. Pero aún así puedes perdonar, aún así puedes liberar tu corazón, aún así puedes soltar el veneno. He conocido a personas que han perdonado a padres abusivos que nunca se arrepintieron, que murieron sin reconocer el daño que causaron. Y ese perdón no restauró una relación, porque no había una relación saludable que restaurar. Pero sí liberó el corazón de la víctima, sí rompió las cadenas, sí trajo paz donde antes había tormento. Este es el poder del perdón. No depende de la otra persona, depende de ti. Es tu elección, es tu libertad, es tu paz. Ahora quiero hablar sobre algo que puede ser el obstáculo más grande para el perdón, el sentido de justicia. Tenemos un sentido innato de lo que es justo y lo que no lo es. Y cuando somos heridos injustamente, cuando somos tratados mal, cuando sufrimos a manos de otros, todo en nosotros grita: esto no está bien, esto es injusto, alguien tiene que pagar. Y tienes razón. Es injusto, no está bien y debería haber consecuencias. Pero aquí está la pregunta que tienes que hacerte. ¿Quién es el que hace justicia? ¿Eres tú? ¿O hay alguien más grande, más sabio, más justo que tú que puede confiar esa tarea? La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta no es una invitación a la pasividad ante la injusticia. No es un llamado a ignorar el mal o permitir el abuso, pero es un reconocimiento de que la justicia final no está en nuestras manos. No somos los jueces últimos, no tenemos toda la información, no tenemos la sabiduría perfecta, no tenemos la capacidad de juzgar justamente. Hay un Dios que sí lo tiene, un Dios que ve todo, un Dios que conoce cada corazón, un Dios que es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Y cuando soltamos nuestra necesidad de venganza, cuando entregamos nuestro deseo de justicia a Él, encontramos paz, no porque la injusticia desaparezca, sino porque ya no es nuestra carga llevarla. Esto requiere fe, requiere confianza en que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido hacer. Requiere soltar el control y reconocer que hay cosas que están fuera de nuestras manos y en las manos de aquel que es perfectamente capaz de manejarlas. He visto lo que sucede cuando las personas intentan tomar la justicia en sus propias manos. He visto ciclos de venganza que destruyen familias durante generaciones. He visto comunidades rasgadas por violencia que solo engendra más violencia. He visto a individuos consumirse en la búsqueda de hacer que el ofensor pague, solo para descubrir que incluso cuando logran su venganza, no les trae la paz que esperaban. Porque la verdad es que la venganza nunca satisface. Puede traer un momento de satisfacción, pero no trae paz duradera, no trae sanidad, no trae restauración. Solo trae más dolor, más daño, más oscuridad. El perdón, por otro lado, rompe el ciclo. El perdón dice: no continuaré este patrón de herida y contraherida. No pasaré este veneno a la próxima generación. No permitiré que esta injusticia defina mi vida o destruya mi futuro. Elijo un camino diferente. Elijo la libertad. Elijo la paz. Elijo el perdón. Y cuando haces esta elección, cuando rompes el ciclo, algo extraordinario sucede.
no solo experimentas libertad tú mismo, sino que te conviertes en un agente de libertad para otros. Te conviertes en un ejemplo vivo de que es posible vivir diferente. Te conviertes en una esperanza para aquellos que están atrapados en sus propios ciclos de dolor y venganza. He visto esto suceder en lugares devastados por la guerra, donde comunidades enteras han estado atrapadas en ciclos de violencia durante décadas. Y luego una persona, solo una persona, decide perdonar, decide soltar, decide vivir diferente. Y ese acto de perdón individual comienza a crear ondas. Otros ven que es posible. Otros encuentran el coraje para hacer lo mismo. Y lentamente, gradualmente, la sanidad comienza a ocurrir. Esto no es ingenuo. Esto no es ignorar la realidad del mal o la necesidad de justicia. Esto es reconocer que hay un poder más grande que el mal, y ese poder es el amor. El amor que se expresa a través del perdón, el amor que rompe cadenas, el amor que transforma corazones, el amor que sana heridas, el amor que construye puentes donde antes había muros. Y este amor no es débil, no es pasivo, no es complaciente con el mal. Es el poder más fuerte del universo. Es el poder que sostuvo a Jesús en la cruz mientras perdonaba a sus asesinos. Es el poder que ha sostenido a innumerables mártires a lo largo de la historia mientras perdonaban a sus perseguidores. Es el poder que ha transformado vidas, familias, comunidades y naciones. Ahora bien, sé que algunas personas escuchan este mensaje del perdón y piensan: esto es solo para personas religiosas, esto es solo para cristianos. Esto no es para mí, pero déjame decirte algo. El perdón no es solo un concepto religioso, es una necesidad humana, es una realidad psicológica, es una verdad universal. Estudios científicos han demostrado una y otra vez que las personas que perdonan tienen mejor salud física, mejor salud mental, relaciones más fuertes y mayor satisfacción con la vida. Por otro lado, las personas que guardan resentimiento tienen mayores tasas de depresión, ansiedad, enfermedades cardíacas y una variedad de otros problemas de salud. El perdón no es solo bueno para tu alma, es bueno para tu cuerpo, es bueno para tu mente, es bueno para tu vida entera. Fuimos diseñados para perdonar, fuimos creados para vivir en paz unos con otros. Y cuando vivimos contrario a este diseño, cuando guardamos resentimiento y amargura, sufrimos las consecuencias no solo espiritualmente, sino física y emocionalmente también. Entonces, ya sea que te consideres una persona religiosa o no, ya sea que creas en Dios o estés luchando con dudas, el perdón es relevante para ti, es necesario para ti, es la clave para tu libertad y tu paz. Pero déjame ser honesto. Para experimentar el perdón en su totalidad, para experimentar no solo el alivio temporal de soltar el resentimiento, sino la transformación profunda y duradera de todo tu ser, necesitas algo más grande que tú mismo. Necesitas el poder de Dios trabajando en ti. Necesitas su gracia, su amor, su espíritu. Porque el perdón verdadero, especialmente en los casos más difíciles, especialmente cuando has sido profundamente herido, especialmente cuando la injusticia es masiva, es humanamente imposible. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos generar ese nivel de amor, esa profundidad de gracia, esa capacidad de soltar por nuestra cuenta. Pero cuando nos conectamos con la fuente del perdón, cuando recibimos el perdón de Dios, cuando permitimos que su amor llene nuestro corazón, entonces descubrimos que podemos hacer cosas que antes eran imposibles. Podemos perdonar lo imperdonable, podemos amar a los que nos odiaron, podemos soltar lo que antes nos consumía. Este es el milagro del Evangelio. No es solo que somos perdonados, aunque eso en sí mismo es increíble. Es que al ser perdonados, somos transformados. Al recibir gracia, nos convertimos en personas que pueden dar gracia. Al experimentar misericordia, nos convertimos en personas que pueden mostrar misericordia.
Y aquí está la invitación que he extendido a millones de personas a lo largo de mi vida y que ahora extiendo a ti. Dios te ofrece perdón completo, total, sin condiciones por todo lo que has hecho, no porque lo merezcas, no porque lo hayas ganado, sino simplemente porque Él te ama, porque eres valioso para Él, porque fuiste creado con un propósito y porque Él quiere restaurar esa relación contigo. Todo lo que tienes que hacer es reconocer tu necesidad, admitir que has fallado, que has pecado, que necesitas perdón, creer que Jesús pagó el precio por tu perdón con su vida en la cruz y recibir ese perdón como un regalo, no como algo que ganas, sino como algo que se te da libremente. Cuando haces esto, algo extraordinario sucede. No solo eres perdonado, eres adoptado, te conviertes en hijo de Dios, recibes una nueva identidad, tu pasado ya no te define, tus errores ya no te controlan, tus fracasos ya no te condenan, eres una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y desde ese lugar de ser perdonado, desde esa identidad nueva como hijo amado de Dios, tienes el poder para perdonar a otros, no desde un lugar de superioridad moral, sino desde un lugar de haber recibido gracia tú mismo, no desde un lugar de juicio, sino desde un lugar de compasión, habiendo experimentado compasión tú mismo. Esta es la belleza del perdón cristiano. No es solo un acto moral que realizamos, es una expresión natural de lo que hemos recibido. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Mostramos gracia porque hemos recibido gracia. Amamos porque hemos sido amados. Y cuando vivimos desde este lugar, cuando vivimos como personas perdonadas que perdonan, todo cambia. Nuestras relaciones cambian, nuestra perspectiva cambia, nuestra paz interior cambia, nuestro propósito cambia, nuestra vida entera es transformada. Déjame compartir contigo una historia más. Conocí a un hombre que pasó 20 años en prisión por un crimen violento que cometió cuando era joven. Durante esos 20 años estuvo lleno de ira, amargura y resentimiento. Culpaba a todos por su situación, su familia, el sistema, la sociedad, todos menos a sí mismo. Pero un día, en esa prisión, alguien le habló del amor de Dios. Le habló del perdón que está disponible en Cristo. Y por primera vez en su vida, él enfrentó la verdad de lo que había hecho. No solo el crimen que lo puso en prisión, sino todos los años de decisiones egoístas que llevaron a ese momento. Y reconoció que necesitaba perdón. Allí mismo, en una celda de prisión, le pidió a Dios que lo perdonara. Y experimentó algo que nunca antes había experimentado. Paz, paz real, profunda, duradera. No porque sus circunstancias cambiaron, todavía estaba en prisión. No porque su pasado fue borrado, todavía tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones, sino porque su corazón fue liberado, fue perdonado, fue transformado. Y desde ese lugar de ser perdonado, él tomó otra decisión. Decidió perdonar a todos los que lo habían herido a lo largo de su vida. Su padre abusivo, su madre que lo abandonó, los amigos que lo traicionaron, el sistema que él sentía lo había fallado. Uno por uno, en su corazón, los perdonó. No todos estaban vivos para recibir su perdón. No todos lo habrían aceptado si lo hubieran estado, pero eso no importaba. Él los perdonó de todos modos. Y con cada acto de perdón, sentía las cadenas caerse. No las cadenas físicas de la prisión, esas permanecerían por varios años más, sino las cadenas internas que lo habían aprisionado mucho antes de que entrara a esa celda. Cuando finalmente fue liberado, era un hombre diferente, no solo en comportamiento, sino en carácter, no solo en acciones, sino en corazón. Y dedicó el resto de su vida a compartir su historia, a ayudar a otros que estaban atrapados como él lo estuvo, a ser un agente de perdón y sanidad en un mundo lleno de dolor.
Esta es la transformación que el perdón puede traer. Esta es la libertad que está disponible para ti, sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que te hayan hecho. El perdón rompe cadenas, el perdón libera corazones, el perdón abre futuros, el perdón transforma vidas. Pero déjame advertirte sobre algo. Habrá voces que te dirán que no perdones. Habrá voces dentro de tu propia cabeza que te dirán que tienes derecho a tu ira, que mereces tu resentimiento, que sería débil o ingenuo perdonar. Habrá voces de amigos bien intencionados que alimentarán tu sentido de injusticia. Habrá voces culturales que te dirán que la venganza es dulce y que el perdón es para los débiles. No escuches esas voces. Esas voces quieren mantenerte en prisión. Esas voces quieren robarte tu paz. Esas voces quieren destruir tu futuro. Porque el enemigo de tu alma sabe algo que tú necesitas saber. El perdón es la clave para tu libertad. Y si puede mantenerte atado al resentimiento, puede limitar tu vida, tu propósito, tu gozo, entonces elige las voces que escuchas. Elige escuchar la voz de la verdad, la voz de la sabiduría, la voz del amor. Elige escuchar la voz de Dios que te dice: suelta, perdona, sé libre, confía en mí, yo haré justicia, tú solo vive en paz. Ahora quiero abordar algo práctico. ¿Cómo perdonas realmente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo pasas de saber que deberías perdonar a realmente hacerlo? Primero, reconoce el dolor, no lo minimices, no lo niegues, no pretendas que no fue tan malo. Sé honesto sobre cuán profundamente fuiste herido. Sé honesto sobre la ira que sientes. Sé honesto sobre el deseo de venganza. Trae todo esto ante Dios. Él puede manejarlo. Él no se escandaliza por tu honestidad. De hecho, Él la invita. Segundo, toma la decisión. Independientemente de cómo te sientas, elige perdonar. Di en voz alta si es necesario: elijo perdonar a nombre por lo que hicieron. Elijo soltar mi derecho de venganza. Elijo liberar a esta persona de la deuda que tiene conmigo. Tercero, pídele a Dios ayuda, porque no puedes hacer esto en tus propias fuerzas. Pídele que te dé su gracia. Pídele que cambie tu corazón. Pídele que te ayude a ver a la persona que te hirió como Él la ve, como alguien que también necesita perdón, que también está quebrantado, que también está herido. Cuarto, reafirma tu decisión cada vez que los sentimientos negativos regresen, y regresarán. El perdón no es un evento único, es un proceso. Habrá días en los que pensarás que ya perdonaste, y luego algo te recordará lo que sucedió y sentirás la ira subir de nuevo. En esos momentos, vuelve a tu decisión. Di: ya perdoné esto, ya lo solté, no voy a tomar esa carga de nuevo. Quinto, ora por la persona que te hirió. Esto puede parecer imposible, especialmente al principio, pero hay algo poderoso que sucede cuando oras por alguien. Es difícil seguir odiando a alguien por quien estás orando genuinamente. No tienes que orar para que sean bendecidos si no puedes hacerlo todavía, pero puedes orar para que encuentren a Dios. Puedes orar para que sean transformados. Puedes orar para que el ciclo de daño se rompa en sus vidas. Y sexto, si es posible y apropiado, busca reconciliación. Pero recuerda, esto solo es posible cuando hay arrepentimiento genuino del ofensor y cuando la reconciliación es segura. No te apresures a esto. No te sientas obligado a restaurar una relación que fue tóxica o abusiva. La reconciliación es el objetivo ideal cuando es posible, pero el perdón puede y debe suceder incluso cuando la reconciliación no es apropiada. Estos son pasos prácticos, pero más allá de cualquier método o fórmula, el perdón es fundamentalmente un acto de fe. Es confiar en que Dios es quien dice ser. Es confiar en que su camino es mejor que el nuestro. Es confiar en que el amor es más fuerte que el odio, que la luz es más fuerte que la oscuridad, que la vida es más fuerte que la muerte. Y esta fe no es ciega,
no es ingenua. Es una fe informada por miles de años de historia humana que demuestran que la venganza solo engendra más venganza, que el odio solo engendra más odio, que la oscuridad solo engendra más oscuridad. Pero el perdón puede romper ese ciclo. El amor puede vencer al odio. La luz puede penetrar la oscuridad. He vivido lo suficiente para ver esto una y otra vez. He visto lo que sucede cuando las personas eligen el perdón. He visto matrimonios al borde del divorcio ser restaurados. He visto familias que no se hablaban durante años ser reconciliadas. He visto comunidades desgarradas por conflicto encontrar paz. He visto naciones devastadas por guerra encontrar sanidad. Y todo comienza con una persona, solo una persona, que elige perdonar, que elige soltar, que elige vivir diferente. Y ese acto individual de perdón se convierte en una semilla que crece, que se multiplica, que transforma no solo al individuo, sino a todos los que lo rodean. Entonces, la pregunta que te hago hoy es esta: ¿serás esa persona? ¿Serás la que rompe el ciclo en tu familia? ¿Serás la que elige el perdón sobre la venganza, la paz sobre el conflicto, el amor sobre el odio? No será fácil. Nadie te está diciendo que será fácil. Será una de las cosas más difíciles que jamás hagas. Requerirá coraje, requerirá fuerza, requerirá fe, requerirá la ayuda de Dios. Pero también será una de las cosas más liberadoras que jamás hagas. Será el comienzo de una nueva vida. Será el primer paso hacia un futuro que no está definido por tu pasado. Será la llave que abre la puerta de tu prisión. Y quiero que sepas esto: no estás solo en este viaje. Dios está contigo. Su espíritu te guiará. Su gracia te sostendrá. Su amor te transformará. Y hay una comunidad de personas que han caminado este camino antes que tú, que entienden lo difícil que es, que están dispuestas a caminar contigo. El perdón no es un viaje que tengas que hacer solo. De hecho, no deberías hacerlo solo. Necesitas el apoyo de otros. Necesitas personas que oren por ti, que te animen, que te recuerden la verdad cuando las mentiras sean fuertes. Necesitas una comunidad de fe que te rodee y te ayude a vivir esta nueva vida de perdón. Déjame decirte algo más sobre el perdón. No solo libera tu pasado, sino que abre tu futuro. Porque mientras estés atado al resentimiento, mientras tu corazón esté lleno de amargura, no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes convertirte en quien fuiste creado para ser. El resentimiento es como un ancla que te mantiene atado al pasado. No importa cuánto quieras avanzar, no importa cuántas oportunidades nuevas se presenten, no puedes moverte completamente porque estás anclado a ese evento, a esa persona, a ese dolor del pasado. Pero cuando perdonas, cuando sueltas, es como cortar esa ancla. De repente eres libre para moverte, eres libre para explorar, eres libre para convertirte, eres libre para vivir el futuro que Dios tiene para ti. He visto esto en mi propia vida. He tenido que perdonar a personas que me hirieron, que me traicionaron, que me decepcionaron. Y cada vez que he elegido perdonar, he experimentado una libertad nueva. He experimentado una capacidad expandida para amar, para servir, para vivir con propósito. Y he visto lo opuesto también. He visto personas brillantes, personas con tanto potencial, personas que podrían haber hecho tanto bien en este mundo, quedarse atrapadas en amargura, quedarse estancadas en resentimiento, desperdiciar años, décadas, vidas enteras, atadas a heridas del pasado que nunca soltaron. No permitas que este seas tú. No permitas que el resentimiento robe tu futuro. No permitas que la amargura limite tu vida. No permitas que el rechazo del perdón te mantenga en prisión. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Tiene un propósito. Tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Pero ese futuro requiere que sueltes el pasado. Requiere que perdones. Requiere que te liberes de las cadenas que te han estado reteniendo.
Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero no sabes lo que me hicieron, no sabes cuánto me duele, no sabes cuán imposible parece perdonar. Y tienes razón. No sé los detalles específicos de tu historia, pero sé esto. He visto a personas perdonar lo imperdonable. He visto a madres perdonar a los asesinos de sus hijos. He visto a esposas perdonar a esposos que las traicionaron repetidamente. He visto a víctimas de abuso horrible perdonar a sus abusadores. Y si ellos pudieron hacerlo, si ellos encontraron el poder para perdonar incluso eso, entonces hay esperanza para ti. No importa lo que te hayan hecho, no importa cuán profundo sea el dolor. Con la ayuda de Dios puedes perdonar, puedes soltar, puedes ser libre. Pero tienes que tomar la decisión. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede forzarte a perdonar. Es tu elección, es tu decisión, es tu vida. Y la pregunta que enfrentas hoy es simple pero profunda. ¿Elegirás la libertad o la esclavitud? ¿Elegirás el perdón o el resentimiento? ¿Elegirás la paz o la amargura? ¿Elegirás la vida o la muerte? Porque el resentimiento es muerte del alma, es muerte del espíritu, es muerte de la alegría, de la paz, de la capacidad de amar plenamente y vivir abundantemente. El resentimiento te mantiene atado al momento de tu mayor dolor y te roba la posibilidad de experimentar momentos de gran gozo, pero el perdón es vida abundante, es vida transformada, es vida libre, es vida con propósito, es vida con paz, es vida con esperanza, es vida como fue diseñada para ser vivida. Y esta es la invitación que extiendo hoy, no solo a perdonar a otros, aunque eso es importante, no solo a recibir el perdón de Dios, aunque eso es fundamental, sino a vivir como una persona perdonada que perdona, a vivir desde un lugar de gracia, a vivir desde un lugar de libertad, a vivir desde un lugar de paz. Esta es la vida que Jesús vino a ofrecer, no una religión llena de reglas, no un sistema de hacer y no hacer, sino una relación transformadora con un Dios que te ama incondicionalmente, que te perdona completamente y que te invita a vivir en esa libertad y extender esa gracia a otros. Y cuando vives así, cuando vives como una persona perdonada que perdona, te conviertes en una luz en la oscuridad, te conviertes en una esperanza para los desesperanzados. Te conviertes en un ejemplo viviente de que el cambio es posible, que la transformación es real, que hay un camino mejor. El mundo necesita más personas así. El mundo necesita más personas que elijan el perdón sobre la venganza. El mundo necesita más personas que elijan la paz sobre el conflicto. El mundo necesita más personas que elijan el amor sobre el odio. Y puedes ser una de esas personas, no porque seas perfecto, no porque tengas todo resuelto, no porque nunca falles, sino simplemente porque has experimentado gracia y estás dispuesto a extender esa gracia a otros. Déjame cerrar con esto. He dedicado mi vida a compartir un mensaje simple, que Dios te ama, que Cristo murió por tus pecados, que el perdón está disponible y que puedes tener una relación personal con Dios a través de la fe en Jesús. Este mensaje ha transformado millones de vidas alrededor del mundo, no porque yo tenga algo especial, sino porque el mensaje en sí es poderoso, porque el amor de Dios es real, porque su gracia es transformadora, porque el perdón realmente libera. Y hoy te invito a experimentar este perdón. Te invito a recibir el amor de Dios. Te invito a soltar las cargas que has estado llevando. Te invito a perdonar como has sido perdonado. Te invito a vivir libre. No importa quién eres, no importa lo que has hecho, no importa cuántas veces has fallado, no importa cuán lejos te hayas alejado, Dios te está llamando a casa. Te está llamando a experimentar su perdón, te está llamando a experimentar su amor, te está llamando a experimentar libertad. Todo lo que tienes que hacer es responder.
Todo lo que tienes que hacer es dar ese paso. Todo lo que tienes que hacer es decir sí, sí al perdón, sí a la libertad, sí a la paz, sí a Dios. Y cuando lo hagas, cuando tomes esa decisión, tu vida nunca será la misma. No porque todo de repente se vuelva fácil, no porque todos tus problemas desaparezcan, sino porque tendrás un nuevo fundamento, tendrás una nueva identidad, tendrás un nuevo poder trabajando en ti. Tendrás a Dios mismo caminando contigo a través de cada desafío, cada dificultad, cada momento de dolor. Y descubrirás que Él es fiel. Descubrirás que su gracia es suficiente. Descubrirás que su amor nunca falla. Descubrirás que su perdón realmente libera tu corazón y tu futuro. Este es el mensaje que he compartido durante toda mi vida. Este es el mensaje que ha transformado innumerables vidas. Es su nodo. Y este es el mensaje que comparto contigo hoy con toda la urgencia y compasión de mi corazón. No esperes, no pospongas, no permitas que otro día pase viviendo en la esclavitud del resentimiento. No permitas que otra noche pase cargando el peso de la culpa no perdonada. No permitas que otra oportunidad se pierda de experimentar la libertad que el perdón trae. Hoy es el día, ahora es el momento. Este es tu tiempo de decisión, este es tu tiempo de liberación, este es tu tiempo de transformación. Dios te está esperando, no con juicio, sino con amor, no con condenación, sino con gracia, no con ira, sino con brazos abiertos. Como el padre en la historia del hijo pródigo, Él está mirando el horizonte, esperando tu regreso, listo para correr hacia ti, listo para abrazarte, listo para perdonarte, listo para restaurarte. Y cuando regreses, cuando te vuelvas hacia Él, cuando recibas su perdón, descubrirás algo asombroso. Descubrirás que Él ha estado allí todo el tiempo, que nunca te abandonó, que siempre te amó, que siempre estuvo esperando este momento. Y desde ese lugar de ser amado, de ser perdonado, de ser restaurado, podrás hacer lo que antes parecía imposible. Podrás perdonar a los que te hirieron, podrás perdonarte a ti mismo, podrás vivir con un corazón libre de amargura y lleno de amor. Este es el poder del perdón que libera tu corazón y tu futuro. No es solo un concepto bonito, no es solo una idea religiosa, es una realidad transformadora que está disponible para ti hoy. Y mi oración es que lo recibas, que lo abraces, que lo vivas, que te conviertas en una persona perdonada que perdona, que experimentes la libertad, la paz, el gozo que viene cuando vives desde un lugar de gracia. Porque esto es lo que fuiste creado para ser. Esto es la vida que fuiste diseñado para vivir. Y esta vida comienza con una decisión simple, la decisión de recibir el perdón de Dios y extender ese perdón a otros y a ti mismo. Que Dios te bendiga en este viaje, que su gracia te sostenga, que su amor te transforme, que su paz te llene y que descubras, como millones antes que tú han descubierto, que el perdón realmente libera tu corazón y tu futuro. Porque en el perdón encontramos libertad, en el perdón encontramos paz, en el perdón encontramos vida, en el perdón encontramos a Dios mismo, quien es la fuente de todo perdón, todo amor, toda gracia. Y cuando lo encuentras a Él, cuando experimentas su perdón, cuando vives en su gracia, todo cambia. Tu pasado ya no te define, tu futuro está lleno de esperanza. Tu presente está lleno de propósito y tu corazón, ese corazón que estuvo tan lleno de dolor y amargura, se convierte en una fuente de vida, amor y gracia para todos los que te rodean. Este es el milagro del perdón, este es el poder del amor de Dios y esto está disponible para ti hoy, ahora, en este momento. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. Todo lo que tienes que hacer es decir sí. Todo lo que tienes que hacer es dar ese paso de fe. Y cuando lo hagas, descubrirás que no estabas dando un paso hacia lo desconocido.
Estabas dando un paso hacia los brazos de un Padre que te ama, que te ha estado esperando, que tiene planes maravillosos para tu vida. Un Padre que no solo te perdona, sino que te transforma, que no solo te acepta, sino que te adopta, que no solo te da una segunda oportunidad, sino que te da una vida completamente nueva. Esta es la buena noticia. Esta es la esperanza que he compartido durante toda mi vida, y esta es la invitación que extiendo a ti hoy. Recibe el perdón, vive en libertad, ama sin reservas, perdona como has sido perdonado, y descubre el propósito, la paz y el gozo que vienen cuando vives como fuiste creado para vivir, como un hijo amado de Dios, perdonado, libre y transformado. Que así sea en tu vida, que experimentes el poder del perdón que libera tu corazón y tu futuro, que vivas en la libertad que Cristo compró para ti, y que te conviertas en un agente de perdón y gracia en un mundo que desesperadamente los necesita. He caminado este mundo durante muchos años, he visto mucho, he experimentado mucho, y si hay una verdad que puedo afirmar con absoluta certeza, es esta: el perdón cambia todo, cambia corazones, cambia vidas, cambia familias, cambia comunidades, cambia naciones, cambia el mundo. Y todo comienza contigo, con tu decisión, con tu elección, con tu disposición a soltar lo que ha estado matando tu alma y recibir lo que te dará vida. Entonces, hoy, ahora, en este momento, elige la vida, elige el perdón, elige la libertad, elige a Dios. Y descubre que al hacerlo, has elegido la mejor vida posible, una vida de propósito, una vida de paz, una vida de amor, una vida transformada por el poder del perdón que libera tu corazón y tu futuro